Una madre osa se queda helada junto a su cachorro moribundo. Entonces, un hombre abre la puerta, y un milagro sucede. La tormenta había devorado el bosque por completo. La nieve se amontonaba, enterrando todo bajo un sofocante manto blanco. El viento aullaba como una bestia herida, golpeando los imponentes árboles y sacudiendo las paredes de una pequeña cabaña aislada. En el interior, el fuego parpadeaba débilmente, apenas conteniendo el frío penetrante. Afuera, una figura solitaria luchaba contra la tormenta, una madre osa, su enorme cuerpo tembloroso, su pelaje endurecido por el hielo. Llevaba horas caminando, tal vez más, pero sus fuerzas se desvanecían. No buscaba comida. No huía del peligro. Estaba peleando por algo mucho más valioso. En la nieve, medio enterrado e inmóvil, yacía su cachorro. Pequeño, frágil, apenas respirando. La madre osa lo empujó con el hocico, desesperada, temblorosa, pero no obtuvo respuesta. Su pecho se agitó, su aliento salía en cortas y angustiosas ráfagas. Levantó la cabeza y miró hacia la cabaña. En su interior titilaba una sola luz. Allí vivía un humano. Un humano que podía ayudar. La mayoría de los animales temían el fuego. La mayoría nunca se acercaría a los humanos. Pero esto ya no se trataba de supervivencia, se trataba de algo aún más grande. Entonces, hizo algo que ningún animal salvaje debería hacer. Dio un paso al frente, más cerca de la puerta del hombre. Isan estaba sentado en la cabaña débilmente iluminada, con la mirada fija en el fuego que chisporroteaba en la chimenea. El viento aullaba afuera, sacudiendo las ventanas, pero el fuego dentro parecía demasiado débil para ahuyentar el frío que se había instalado en su interior. Sus manos, ásperas y curtidas por años de trabajo al aire libre, descansaban sobre sus rodillas, apretándose y aflojándose en un ritmo incontrolable. La tormenta afuera era un reflejo de la tormenta dentro de su alma. Alguna vez había sido un guardabosques, un hombre que vivía y respiraba la naturaleza, dedicado a proteger a los animales y preservar sus frágiles vidas. Su vida se trataba de acción, de despertar cada día con un propósito, sabiendo que su trabajo marcaba la diferencia. Pero eso fue antes del accidente. El recuerdo lo golpeó con fuerza, como siempre, el rostro del lobo herido, aquel que no pudo salvar. Corrió para ayudarlo, hizo todo lo que estuvo en su mano, pero al final, no fue suficiente. El lobo murió en sus brazos, y con él, algo dentro de Isan también. En ese momento, juró que nunca más sería responsable de otra vida. Su fracaso lo perseguía cada día, como un peso invisible oprimiendo su pecho. Así que se alejó. Del mundo. De la naturaleza que una vez amó. Se refugió en esta pequeña cabaña aislada, lejos de cualquiera que pudiera recordarle quién solía ser, y prometió nunca mirar atrás. Ahora, años después, en la quietud de su exilio autoimpuesto, Isan apenas reconocía al hombre que solía ser. Había abandonado su propósito. Ya no era un guardabosques, ni un protector, solo un hombre escondiéndose de un pasado que no podía cambiar. Pero esta noche, todo era diferente. Mientras la tormenta rugía afuera, Isan salió de sus pensamientos y volvió al presente. A través de la pequeña ventana empañada, la vio, a la madre osa. Estaba de pie en la noche, su imponente silueta apenas visible entre el viento y la nieve. Por un momento, Isan pensó que estaba imaginando cosas, que su aislamiento lo había llevado al borde de la locura. Pero no, era real, y estaba esperando. Su corazón dio un vuelco. Una osa, un animal salvaje, afuera de su cabaña en medio de una tormenta de nieve. No era común. Los osos solían evitar a los humanos, especialmente en invierno, cuando estaban más vulnerables. Pero esta no se alejaba. No se movía en absoluto. Simplemente estaba ahí, mirándolo, con ojos suaves, casi suplicantes. Isan se quedó paralizado. Sabía mejor que nadie el peligro que un oso podía representar. Una madre osa era protectora, feroz, y podía ser una amenaza seria si sentía que su cachorro estaba en peligro. Pero esta no mostraba agresividad. Había algo diferente en ella, algo que hizo que su corazón se acelerara y su estómago se retorciera de inquietud. Por un largo momento, no hizo nada. No sabía qué hacer. Debía esconderse dentro. Llamar a alguien. Ninguna opción le parecía correcta. Y sin embargo, algo en esa osa, una madre, sin duda, lo conmovió de una manera que no esperaba.
Entonces, sus ojos se fijaron en la pequeña figura a sus pies. El cachorro. Estaba quieto. Demasiado quieto. Su diminuto cuerpo apenas subía y bajaba con cada respiración superficial, su pelaje casi fundiéndose con la nieve bajo él. No se movía. El miedo que Ethan había sentido momentos antes se transformó en algo más profundo, más urgente. Su mente comenzó a correr. El cachorro se estaba muriendo. Ahora lo veía con claridad. No había duda. La decisión, el miedo, todo dentro de Ethan le decía que se quedara escondido, que permaneciera tras la seguridad de sus paredes. Esta ya no era su lucha. Había dejado atrás esa vida. Pero cuando los ojos de la madre osa se encontraron con los suyos, un pensamiento cruzó por su mente. Ella necesitaba ayuda. No sabía si era un instinto o alguna parte enterrada de su antiguo yo que aún recordaba su vida pasada, pero el hombre que una vez juró proteger a los animales sintió algo despertar dentro de él. No podía ignorarlo. No podía darse la vuelta. Su pulso se aceleró, su respiración se volvió entrecortada. La cabaña de repente se sintió más pequeña, como si las paredes se cerraran sobre él. Debería abrir la puerta. Debería arriesgarse. El silencio solo era interrumpido por el viento. Su mano flotó cerca del picaporte, pero por un largo momento, no se movió. El peso de la decisión lo presionaba. La osa afuera no era una amenaza. Era una madre que estaba perdiendo a su cría, y le estaba pidiendo ayuda. No sabía cómo lo sabía, pero lo sabía. Y en ese instante, tomó su decisión. Con una última y profunda respiración, Ethan extendió la mano hacia la puerta. Su palma, sudorosa, se cerró sobre el picaporte. Podía escuchar su propio corazón retumbando en sus oídos, más fuerte que el aullido del viento afuera. El momento era frágil, como si toda su vida hubiera conducido a esta única decisión. Siempre había creído que adentrarse en lo desconocido era un riesgo imprudente, una apuesta que había jurado nunca volver a hacer. Pero esto era diferente. Esto no era solo un animal salvaje que podía evitar o ignorar. Esto era una madre, luchando desesperadamente por salvar a su hijo. Podía verlo en sus ojos, el dolor, la emoción cruda, la súplica silenciosa. Realmente podía darle la espalda a ese pequeño cachorro. El viento aulló con más fuerza, sacudiendo las paredes de madera de la cabaña, como si la propia naturaleza le advirtiera que se quedara dentro. Pero Ethan sintió algo más despertarse en su interior, un sentido del deber que había permanecido dormido durante demasiado tiempo. Había fallado una vez antes, pero no estaba dispuesto a dejar que eso definiera su historia. No esta noche. No así. Tragó saliva, apartando los pensamientos de fracaso y miedo al fondo de su mente. Esta vez, no podía ser cobarde. Esta vez, debía actuar. Con un último respiro profundo, giró el picaporte y salió al frío. El viento helado se coló por su chaqueta, pero apenas lo notó. El mundo afuera era un torbellino de blanco, la nieve cayendo con fuerza, pero Ethan solo podía concentrarse en la madre osa y su cachorro. Se movió con cautela, cada paso calculado, asegurándose de no hacer ningún movimiento brusco que pudiera provocar a la osa. Ella no parecía una amenaza, pero un animal acorralado siempre era impredecible. Sin embargo, había una quietud en su mirada, una comprensión que impidió que Ethan retrocediera. No estaba allí para pelear. No estaba allí para hacer daño. Solo estaba allí por una razón, salvar a su cachorro. Cuando Ethan se acercó, la imagen del pequeño cachorro lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Era tan pequeño, tan frágil. Apenas vivo. Podía ver su respiración superficial, su diminuto pecho apenas subiendo y bajando bajo el manto de nieve. El cachorro aún respiraba, pero apenas. No se movía. Su cuerpo estaba congelado, rígido por el frío implacable, y el tiempo se agotaba. Ethan sabía que no podía perder ni un segundo más. Los ojos de la madre osa nunca se apartaron de él, su mirada firme, como si supiera que él era la única esperanza de su bebé. Pero la condición del cachorro era crítica, y la tormenta no daba tregua. Un solo error, un movimiento en falso, y todo acabaría. Se arrodilló junto al cachorro, cuidando de no asustar a la madre. Sus manos temblaban mientras apartaba suavemente la nieve, tratando de evaluar la gravedad de la situación. La respiración del pequeño era tan débil que casi parecía un sueño.
Isan sabía que no quedaba mucho tiempo. Tenía que tomar una decisión, arriesgarse y tratar de salvar al cachorro, o alejarse, dejando a la osa enfrentar lo inevitable sola. Por un instante, dudó, mirando a la criatura indefensa frente a él. Las apuestas eran más altas que nunca. La vida del cachorro pendía de un hilo, y Isan era el único que podía inclinar la balanza. Pero en lo más profundo de su mente, un pensamiento resonó, no podía darse la vuelta. Con la determinación ardiendo en su pecho, Isan tomó una respiración profunda y sostuvo con delicadeza al cachorro entre sus brazos. La madre osa dio un paso adelante, su imponente figura cerniéndose sobre él. El corazón de Isan latía con fuerza, su mente inundada con un millón de posibilidades de lo que podía suceder a continuación. Pero ya no había marcha atrás. La vida del cachorro estaba en sus manos ahora. Mientras lo sostenía, cada nervio en su cuerpo estaba en alerta máxima. El aire estaba cargado de tensión, la tormenta rugía a su alrededor, pero su atención estaba enfocada solo en una cosa, la frágil y casi imperceptible respiración del pequeño. La madre osa permanecía a pocos metros, con sus enormes ojos fijos en él. Su presencia era a la vez protectora y paciente. Isan sabía que estaba entrando en un territorio sagrado. No era solo un animal protegiendo su cría, era un lazo, una conexión profunda y primitiva entre madre e hijo que trascendía todo lo demás. La madre osa podría haberlo atacado, podría haber cargado contra él en un instante. Pero no lo hizo. En lugar de eso, lo observó con una intensidad que decía más que 1000 palabras. Había una comprensión silenciosa en su mirada, una que le decía que no estaba allí para hacer daño, sino para confiar. Le había entregado lo más preciado que tenía, su cachorro. El peso de esa confianza era inmenso, y por primera vez en mucho tiempo, Isan sintió que algo se agitaba dentro de él, algo más que solo deber o miedo. Era un sentido de propósito. Ajustó lentamente su agarre en el cachorro, tratando de protegerlo del implacable frío. La tormenta seguía arreciando, pero ahora se movía con determinación. La mirada de la osa seguía fija en él, un ruego silencioso de ayuda. Pero en sus ojos, Isan vio algo más, una esperanza callada, inquebrantable. Era como si ella supiera que él, un hombre que había dado la espalda al mundo años atrás, ahora era el único capaz de lograr lo imposible. La ventisca no daba tregua. La nieve caía con más fuerza, cubriendo el mundo en un velo helado y espeso. Los dedos de Isan, entumecidos por el frío, parecían a punto de romperse. Pero la vida en sus brazos, la de este pequeño e indefenso cachorro, era lo único que importaba ahora. Cada paso era un riesgo, cada movimiento una apuesta. Su corazón latía acelerado mientras sostenía al cachorro más cerca de su cuerpo, tratando de mantenerlo caliente y resguardado del viento feroz. El tiempo se agotaba. Las respiraciones del cachorro eran cada vez más débiles, cada una más laboriosa que la anterior. Isan sabía que no podía titubear. Si no lo llevaba a un refugio pronto, sería demasiado tarde. Levantó la vista hacia la madre osa. Ella seguía sin moverse, pero su mirada permanecía fija en él, firme e inquebrantable. Isan podía sentir el peso de esa mirada, empujándolo hacia adelante. Ya no había vuelta atrás. Su respiración era entrecortada mientras avanzaba hacia la cabaña. La nieve le llegaba hasta las rodillas, el viento aullaba a su alrededor, pero sus pasos eran firmes. Cada uno era una carrera contra el tiempo. La presión aumentaba, la urgencia de la situación se volvía más abrumadora con cada segundo que pasaba. Pero no había otra opción. No podía detenerse ahora. Cuando llegó a la puerta de la cabaña, una extraña sensación de alivio lo invadió. El calor del refugio, aquel espacio seguro que una vez había abandonado, se sentía como un salvavidas en medio de la tormenta. Pero no había tiempo para demorarse. Colocó con delicadeza al cachorro sobre un lecho de mantas junto al fuego. El calor de la cabaña comenzó a hacer su trabajo, y Isan observó cómo el pequeño cuerpo empezaba a responder. Las respiraciones superficiales se hicieron un poco más profundas, el frío en su pelaje empezó a disiparse. Pero cuando Isan se apartó, un sonido suave llegó desde la puerta. Se giró y vio a la madre osa de pie justo afuera. No había entrado, pero tampoco se había marchado. Estaba esperando. Isan se quedó inmóvil por un momento, su respiración atrapada en su garganta. Los ojos de la madre osa ya no reflejaban miedo ni desesperación. En su lugar, había un reconocimiento silencioso,
una gratitud que hablaba más fuerte que cualquier palabra. No hacía falta decir nada. Ethan podía sentirlo. Su confianza en él, el lazo que habían formado en esos breves y fugaces momentos, era suficiente. Ella sabía que su cachorro estaba a salvo ahora. Había cumplido su parte trayéndolo hasta él. Y Ethan había cumplido la suya al dar un paso hacia lo desconocido. En ese momento, la madre osa se giró lentamente y comenzó a caminar de regreso hacia la tormenta, su deber con su cría cumplido. Ethan la observó desaparecer en la nieve y, por primera vez en años, no se sintió solo. No se sintió perdido. Había salvado una vida aquella noche. No solo la del cachorro, sino también una parte de sí mismo que había enterrado hacía mucho tiempo. La tormenta rugió toda la noche, pero dentro de la cabaña, había una quietud profunda. El fuego crepitaba suavemente en la chimenea, su calor llenando poco a poco la habitación. Ethan se quedó junto al cachorro, observando cómo recuperaba fuerzas. La pequeña criatura respiraba con más facilidad, su pelaje ya no estaba tan rígido por el frío. Seguía débil, pero estaba vivo. Contra todo pronóstico, estaba vivo. A medida que las horas pasaban, Ethan sintió que algo dentro de él cambiaba. Había estado esperando que la tormenta terminara, que el caos del mundo exterior se disipara. Pero cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo con sus primeros tonos suaves, se dio cuenta de que la tormenta que realmente había estado combatiendo no era solo la nevada. Era la tormenta dentro de él, la tormenta de culpa, arrepentimiento y duda que lo había perseguido por tanto tiempo. Pero ahora, en esta pequeña cabaña, con un cachorro indefenso a su lado, Ethan había encontrado algo que no se había dado cuenta de que le faltaba, un propósito. La tormenta afuera seguía rugiendo, pero la paz que sentía en ese momento era innegable. El cachorro estaba a salvo. La madre osa había confiado en él con lo más preciado que tenía, y él no había fallado. Se puso de pie, con los músculos adoloridos por el frío y el agotamiento, pero con una nueva claridad en su mente. Esto no había sido solo una misión de rescate. Era su oportunidad de redención. Los errores de su pasado lo habían llevado hasta aquí, hasta este momento, hasta este nuevo comienzo. Y por primera vez en mucho tiempo, supo que podía hacer las cosas bien. Con la primera luz del día entrando por la ventana de la cabaña, Ethan sintió un renovado sentido de esperanza, la tormenta estaba pasando, y con ella, llegaba un nuevo amanecer. Al mediodía, el cachorro había recuperado suficiente fuerza para moverse, aunque aún tambaleaba sobre sus pequeñas patas. Ethan había permanecido a su lado todo el tiempo, avivando el fuego, asegurándose de que estuviera bien. Era un proceso lento, pero suficiente. El cachorro estaba en camino a la recuperación. Cuando la puerta crujió al abrirse, Ethan se giró y vio la silueta de la madre osa afuera. Había regresado, tal como lo había esperado. El lazo entre ellos se había forjado, y ahora era el momento de que ella recuperara a su cría. La confianza estaba completa. Ethan no dudó. Se levantó y se acercó a la puerta, su corazón latiendo con fuerza, no por miedo, sino por un orgullo silencioso. La madre osa se acercó y, por un largo momento, simplemente se miraron. No hicieron falta palabras. Ethan se inclinó con cuidado y tomó al cachorro en sus brazos. La madre osa avanzó con cautela, olfateando al pequeño y empujándolo con su enorme cabeza. El cachorro se movió, sus diminutas patas respondiendo al familiar olor de su madre. Era un reencuentro. Un milagro. Ethan dio un paso atrás, permitiendo que la madre osa tomara a su cachorro. Podría haberse quedado allí, observándolos para siempre, pero sabía que su papel estaba completo. Les había dado a ambos una segunda oportunidad. Con un suave gruñido, la madre osa tomó a su cría en su boca y con una última mirada a Ethan, se dio la vuelta y desapareció en el bosque. Ethan permaneció allí, viéndolos perderse en la inmensidad de la naturaleza, mientras una paz profunda se asentaba en su interior. La tormenta afuera estaba amainando, y también la tormenta dentro de su corazón. Había enfrentado sus miedos, había tomado una decisión. Y al hacerlo, había encontrado su redención. El cachorro estaba a salvo. La madre osa estaba completa de nuevo. Y Ethan también.